Mi gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tenemos una clase más en la clase de inglés básico. Recuerde, este inglés que estamos estudiando es inglés básico donde podemos nosotros aprender pronombres personales, verbo to be y esos tiempos que son tan importantes. Recuerde, para que podamos nosotros aprender inglés avanzado, primeramente tenemos que aprender bien lo básico, ¿verdad? ¿Qué significa lo básico? Que conozcamos, mire, los pronombres, que conozcamos el verbo to be, que está dividido en presente, pasado y futuro. Quédese a la clase ahora y es en lo que vamos a trabajar. Mire, primeramente tenemos que practicar los pronombres personales. Acompáñeme y vamos a practicar los pronombres personales porque es lo más importante en el habla inglés, especialmente cuando queremos nosotros hablar de nosotros, ¿verdad? O hablar de ella, o hablar de él, o hablar de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender bien, acompáñeme, practique conmigo de esa forma, vamos a aprender la pronunciación. Vamos. I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso o esa. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos. Muy importante, mi gente, que cuando usted hable, hable con fuerzas. No importa que el vecino le diga que por qué grita. No, usted hable fuerte y después usted va a ir regulando esa voz. 100% garantizado que está mejor que le digan que baje poquito la voz y no que le digan que hable más fuerte, ¿verdad? Entonces, aprendamos a pronunciar fuerte, ¿verdad? La palabra, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que sigue en la clase? Mire, verbo to be, presente, pasado y futuro. Mi gente, es muy importante que nosotros conozcamos cuando la conversación es presente, futuro o pasado. Eso es lo que vamos a hacer ahora, cómo poder identificar. Mi gente, hay algo muy importante que tenemos que saber es que, por ejemplo, cuando usamos los pronombres personales, tenemos que recordar algunas reglas que hay en el idioma inglés. Por ejemplo, cuando hablamos de un pronombre singular, tenemos que saber distinguir ese tiempo si lo vamos a usar en singular o en plural. Ahorita, acompáñenme, eso es lo que vamos a aprender. Ahorita vamos a irnos en un tiempo futuro. Mi gente, algo muy importante cuando hablamos en futuro, no tenemos que recordar ninguna regla. Automáticamente, cuando usted escucha, mire, cuando usted escucha, I, I will, nuestro cerebro tiene que saber que estamos escuchando una conversación en futuro, que todavía no hemos llegado a esa conversación. El will nos lleva automáticamente al futuro. Eso es muy importante. Y otra cosa más, que el will aplica en los 8 pronombres. No hay ningún cambio, no hay ninguna regla que nos tenemos que memorizar. Cuando nosotros usamos will, mire, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Bueno, eso es muy importante que conozcamos que en futuro no hay ninguna regla, nomás es el will. Entonces, aquí formemos una oración y agarremos un verbo de acción fácil para completar una oración. Vámonos a la cocina y agarremos el verbo de cocinar. Entonces diríamos, I will, I will cook tomorrow.
Mire, esa es una oración fácil. Mire, I will cook tomorrow. Yo voy a cocinar mañana. Vamos a ponerlo en español. Yo voy a cocinar mañana. Entonces, mi gente, bien práctico, ¿verdad? Cuando escuchamos nosotros el will, automáticamente sabemos que estamos hablando en futuro. Mire, I will cook tomorrow. Yo voy a cocinar mañana. Y la misma oración que tenemos ahí, la podemos conjugar con los 8 pronombres. Por ejemplo, you will cook tomorrow. He will cook tomorrow. She will cook tomorrow. It will cook tomorrow. We will cook tomorrow. You will cook tomorrow. They will cook tomorrow. Entonces, eso es lo muy importante en el tiempo futuro, que los 8 pronombres, independientemente singular o plural, lo podemos conjugar con el will y la oración va a ser perfecta. Eso es muy importante, no hay ninguna regla en futuro. En pasado, cuando nosotros escuchamos was, automáticamente tenemos que saber que estamos hablando en un tiempo pasado. Was es el verbo to be en pasado. Luego tenemos el otro que es were. ¿Por qué were? ¿Por qué was y por qué were? Bueno, was, mire, I was. He was, she was, it was. Todos se pueden usar. Los pronombres personales singulares se pueden usar con el was. Con el were, mire, we were, you were, they were. Entonces, ¿qué significa? Eso es lo que nos tenemos que recordar. Cuando nosotros usemos un pronombre personal singular, tenemos que recordarnos que es con el was. I was. ¿Qué es el verbo? El verbo was. Yo estaba. Estaba. Estábamos. Mire, I was, he was, she was, it was. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, eso o esa estaba. Cuando hablamos en plural, usando el pronombre plural, que son estos 3, we were, you were, they were. Nosotros estábamos, ustedes estaban, ellos estaban. Bueno, entonces eso lo tenemos que recordar, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con el pronombre personal singular, que es una persona, como este, I was. Cuando hablamos con un pronombre personal que es más de 2, por ejemplo, we, you, they, el verbo to be es en pasado were. Y diríamos we were, you were, they were. Vamos a formar una oración para que podamos cómo completar una oración en un tiempo pasado. Ok, mire, como puede ver, inglés, inglés y luego ahí tenemos español. Bueno, repita conmigo. Por ejemplo,
Mire, I was cooking my food. Yo estaba cocinando mi comida. We were cooking our food. Nosotros estábamos cocinando nuestra comida. Entonces, muy importante que conozcamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, si vamos a usar pronombre singular, was. Si vamos a usar pronombre plural, were. Entonces, eso es lo que nosotros nos tenemos que memorizar para que cuando hablemos, nosotros sepamos qué verbo to be en pasado usaríamos en este caso. Por ejemplo, usted está trabajando en el restaurante y le dice, por ejemplo, su patrón, ¿qué estabas haciendo ayer a las 4 de la tarde? Entonces, su respuesta es, I was cooking my food, porque usted eso estaba haciendo. Tal vez el patrón quiere saber qué estaba haciendo usted ayer en su casa. Y le dice, ¿qué estabas haciendo tú ayer? I was cooking my food. Usted ya dio su respuesta. Pero si les pregunta a más de una persona o les pregunta al patrón a un grupo de trabajadores que ahí está su respuesta es, we were cooking our food. Nosotros estábamos cocinando nuestra comida, porque ya usted dio una respuesta en plural, ¿verdad? Porque no nomás estaba usted, habían más personas a un lado suyo, ¿verdad? Entonces, esa es la regla que nos tenemos que acordar cuando hablamos en pasado usando el verbo to be. En pasado, I was, en singular, usando los pronombres singulares, y usando los pronombres plurales, we were, ¿verdad? Entonces sería was en were, ¿verdad? Hay que recordar eso. Ahora vámonos al tiempo presente. ¿Cuándo es el tiempo presente? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas y tenemos que usar ese verbo to be porque estamos haciéndolo nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, ¿cómo diríamos, por ejemplo, I am play? Tendríamos que decir I am playing, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos usando el pronombre personal singular más el verbo to be singular también. Entonces, mire, ¿cómo lo diríamos? Mire, I am playing soccer. Ok. Yo estoy jugando fútbol. Ok, entonces, mire, repita conmigo. I am playing soccer. Yo estoy jugando fútbol. Aquí se me pasó algo. Vamos a agregarle mire, para que diga fútbol. Bueno, mire, repita de vuelta. I am playing soccer. Yo estoy jugando fútbol. Entonces, como puede ver, mire, aquí está el pronombre personal yo. Y es un pronombre personal plural o singular. Yo, como ustedes saben, es singular, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo I am, mire, aquí está el verbo to be en presente y es singular, I am. Playing, mire, la regla del ing más lo que estamos haciendo que es soccer, ¿verdad? Fútbol, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos
le decimos soccer al fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, mire, diríamos, I am playing soccer. Yo estoy jugando fútbol. Ok, ahora vamos a hacerlo la misma oración usando un pronombre personal singular nuevamente y vamos a usar he. Y vamos a decir, mire, he is playing soccer. Él está jugando fútbol. Entonces, repita conmigo. Mire, estamos usando el pronombre personal he. Mire, este es el pronombre personal he, que es singular. Este también es singular, pero nomás cuando hablo de yo, que es I, usamos el am. Nomás en yo, que es I en inglés, usamos el am. Después, incluso siendo singular, he, que nomás es una persona, que es él, usamos is. Entonces aquí decimos he más el verbo to be singular en presente, is más el ing. Y ahora decimos, mira, repita conmigo. He is playing soccer. Él está jugando fútbol. Mire, este pronombre personal es singular. Este pronombre personal es singular también. Pero nomás en I podemos usar am. I am. Este es singular, pero aquí usamos is. Por ejemplo, los tres estos tenemos que usarlo con is. Diríamos, he is playing soccer, she is playing soccer, it is playing soccer, ¿verdad? Si nos referimos, por ejemplo, a un perro, ¿verdad? Él está jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, en estos tres usamos is y nomás en el I, que es yo, usamos el am. Cuando hablamos en presente continuo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a usar un plural y vamos a decir they. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. Mire, como puede ver, aquí está el pronombre personal plural ellos. Aquí está el verbo to be presente plural, are. Y aquí está el ing, mire. Ahora vamos a leer, repita conmigo. They are playing soccer. Ellos están jugando fútbol. Entonces, muy importante, cuando hablamos en plural y usamos un pronombre personal plural que es más de uno, por ejemplo, we, you and they,
tenemos que usar are. En estos tres, are. Mire, we are playing soccer. You are playing soccer. They are playing soccer. Y cuando usamos is, diríamos, he is playing soccer. She is playing soccer. It is playing soccer. Cuando hablamos de un animal, usamos it, ¿verdad? Por eso aquí dice eso o esa, ¿verdad? Y aquí decimos it is playing soccer. Cuando usamos yo, o sea, I am playing soccer. En este, que es am, nomás podemos usarlo con I, que es yo, ¿verdad? Entonces, cuando usted le pregunten a usted, ¿qué estás haciendo ahorita? Por ejemplo, le hablan por teléfono y le dicen, María, ¿qué estás haciendo ahorita? María, what do you do right now? Usted automáticamente dice, I am playing soccer, si usted está haciendo eso. Si usted está haciendo comida, usted podría decir, I am cooking my lunch. Yo estoy cocinando mi almuerzo, ¿verdad? Entonces, nomás en yo o en I podemos usar am en tiempo presente continuo. Después en he, she, it, is, en plural, we, you, they, are. ¿Ok? Hay que recordar esa regla. En presente tenemos esos cambios. En futuro, muy fácil. En futuro, cuando hablamos de will, estamos hablando en un tiempo futuro. Y en pasado también tenemos que recordar que cuando hablamos was, estamos usando un pronombre personal singular. Y si estamos usando were, estamos usando los pronombres plurales como es we, you and they, ¿verdad? Entonces, muy importante, mi gente, que sepamos cómo conjugar, ¿verdad?, los pronombres personales con ese verbo to be. Pero más importante, saber, ¿verdad?, que el verbo to be tiene tres tiempos, que es presente, como lo estamos haciendo acá, futuro, que no tiene ninguna regla, nomás es usar el will, y pasado, que sí tiene la regla, ¿verdad?, del was y el were. Was singular y were plural, ¿verdad? Entonces, muy importante, ¿verdad?, que recordemos eso. Pero, mi gente, no se ponga usted estresado en el inglés básico. Realmente lo más importante, aprendámonos bien los pronombres de I hasta el they, que es el último. Distingámoslo bien, memoricémoslos bien en nuestra cabeza, cuál es singular, cuál es plural, y de esa forma vamos a ser exitosos. Nuevamente, vaya comentarios, coménteme ahí qué le gustaría aprender a usted aquí en esta clase de inglés básico. Táctica número 1, los pronombres personales. Táctica número 2, ese verbo to be, ¿verdad? Cómo poder acordarnos de ese verbo to be, qué significa el verbo to be. Número 3, esos tiempos del verbo to be es muy importante. ¿Por qué esos tiempos? Porque necesitamos conocer y entender cuándo la conversación es en presente, futuro o pasado, ¿verdad? Eso es muy importante, y si hacemos esas tres cosas y trabajamos en esas tres cosas, vamos a ser exitosos en la clase de inglés. Recuerde, no estamos estudiando números, no estamos estudiando abecedario, no estamos estudiando los días de la semana, ¿verdad? Estamos más enfocados en cómo comprender estos pronombres personales, que son 8, que están divididos en 2 columnas, plural y singular. Luego, ese verbo to be, que es tan importante, ¿verdad? Ese verbo to be es muy importante que lo conozcamos. Y luego esos verbos de acción, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos de acción? Bueno, los verbos de acción, el que más
eh, conocemos, ¿verdad? Y tenemos que empezar por ahí es, por ejemplo, comer, ¿verdad? Que estamos comiendo, ese es un verbo de acción, estamos comiendo. Platicando, ese es otro verbo de acción, ¿verdad? Entonces hay que empezar a formar esas oraciones y vamos a ir conociendo más verbos, ¿verdad? Empecemos por los verbos nuestros, por ejemplo, los verbos que nosotros hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos caminar, es un verbo, ¿verdad? Ese es el verbo de caminar. Correr es otro verbo, de correr, estamos haciendo otro verbo. Platicar, estamos haciendo el verbo de platicar. Comer, el verbo de comer. Si vamos a nadar, estamos haciendo el verbo de nadar, que es una acción, ¿verdad? I am swim, I am swim, estoy nadando, ¿verdad? Entonces, I am swimming, ¿verdad? Si lo estamos haciendo en el momento, ¿verdad? Si estamos cantando, ese es otro verbo, ¿verdad? Un verbo de cantar. I am singing, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo. Si estamos pintando, ¿verdad? Es otro verbo también de pintar. I am dragging. I am dragging, ¿verdad? Entonces, mi gente, nuevamente, muchas Mi gente, muchas gracias por verme acompañado a esta clase. Esta clase fue enfocada en estas tres cosas importantes: pronombres personales, verbo to be, más esos verbos de acción, ¿verdad? Que poco a poco lo vamos a ir conociendo más. Muchas gracias. Vaya comentario, coménteme ahí qué le gustaría a usted que aprendamos, qué clase le gustaría a usted, y esa clase sería la próxima. Y nuevamente, muchas gracias por ese tiempo que usted invierte en estas clases de inglés. Apoyamos las clases de inglés de esa forma, pero no nomás eso. Usted va a ser una persona exitosa porque usted está aprendiendo ese inglés básico que necesitamos cuando queramos realmente estudiar ese inglés avanzado, ¿verdad? Ya usted todo esto lo va a llevar listo para que usted lo puedan poner en su nivel perfecto, ¿verdad? Nuevamente, muchas gracias y hasta el próximo video.